En eso. Lo tenemos a Héctor Sosa, editor de Motor Económico, para charlar un poco de esto. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Gustavo Cano, Pepo Benítez, te saludamos. ¿Qué tal, Cano? ¿Cómo están? Un abrazo, un saludo, gracias por llamar. Bueno, interesante lo que venís diciendo. Me parece que, a ver, vamos por algunas observaciones que me gustaría realizar. En primer lugar, creo que hubo una elección en el 2019 y se fue en un frente en el que ya estaba Massa. Claro. Sí. Primero. Segundo, ese frente, o la concepción de ese frente, para decirlo sin ningún tipo de vuelta, ni vericuetos de otro tipo, fue una concepción, una idea, se puede decir táctica, estratégica, eso será para discutir, de Cristina Fernández de Kirchner, la que creo que no tiene una mirada, digamos, simpática en relación a que vengan a usurparnos los recursos naturales. Dos, es cierto, ahí se produce el proceso de elección de Alberto Fernández, cosa que ya sabemos. No me voy a detener ahí. Me voy a detener en qué significa la concepción de un frente en términos políticos y en términos económicos. Ahora, uno puede, en principio, vos decías algo interesante ahí, que hay que aprender a convivir con un frente donde tienen espacios de pensamientos distintos, pero no tan distintos como para no poder convivir, si no, no se hubiera hecho ese frente. Y si en una primera etapa alguien lo pensó exclusivamente electoral, también sabemos que había un proceso para consolidar ese frente, que estamos hablando del Frente de Todos, que está actualmente en el gobierno, pasar a otra etapa que tenía que ver con la consolidación de un espacio de conducción política, de conducción económica, de conducción cultural, en la batalla cultural, similar a otros frentes, pero no iguales, porque Argentina es Argentina, Uruguay es Uruguay, me refiero a Uruguay como frente, otros frentes que se constituyeron, el mismo en Bolivia, mismo sucedió en Ecuador. Pero volviendo acá al país y bajando algunas cosas que pueden suceder o que están sucediendo. Acá hay que recordar que durante 3 años, un poquito más de 3 años, hubo un ministro de Economía, un equipo, que me estoy refiriendo a Martín Guzmán, un equipo que respondió de pe a pa a una política que desarrolló Martín Guzmán, a la cual el presidente suscribió en un todo, y creo que ahí puede estar un proceso de un error que fue marcado reiteradamente por otros espacios del frente, en el sentido de que para determinaciones políticas y económicas de envergaduras muy fuertes, por señalar una, cuál es el encuadramiento internacional y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuanto menos debería ser consultado justamente los espacios políticos que llevaron al Frente de Todos al gobierno. Cosa que hay que decirlo con todas las letras, no sucedió. No se dio. El espacio económico se cerró sobre sí mismo, y el propio presidente se cerró sobre sí mismo en ese punto. Esto no quiere decir que uno ignore que a los pocos días de asumir Alberto Fernández o el Frente de Todos, llegó la pandemia, que los medios se encargan de minimizarla, que la derecha argentina se encarga de minimizarla, y se encarga de minimizarla una acción que yo creo que podemos sacarnos del sombrero, en el sentido de que puso por primera vez un Estado presente, fuerte, ante una situación límite. Eso no se lo puede quitar nadie a esa primera etapa del gobierno del Frente de Todos. Salvo a la derecha, que nos recordaremos que desde quemar barbijo hasta decir que la vacuna mataba,
las hizo todas. Después vino el proceso de recuperar algunos espacios del área económica, y me parece que era esa primer parte, que fue con apoyo a las pymes, la reestructuración de las pequeñas y medianas empresas, la llegada de ayudas concretas con bonos, con distintas medidas económicas a los sectores que habían quedado muy golpeados, no solamente con el macrismo de 4 años, que ya es mucho, sino con la pandemia, que también fue correcto. Ahora, me parece que hay un momento que se produce un corte muy fuerte, no por casualidad. Quien fue la estratega de llegar a un proceso de impedir que la derecha arribe continúe en el gobierno, continúe en la posesión del Estado, porque el poder real lo sigue teniendo. El poder real no se arrebata de un día para otro, no lo pudieron hacer otros gobiernos populares, mucho menos un gobierno que incluso hasta en la elección que hace Cristina íbamos camino a una cierta moderación, pero con una acción productiva y de la búsqueda de mayor niveles de trabajo. Esto más, creo que ese panorama era el pensado. El que era impensado estaba, a mi entender, estuvo relacionado, por no quedarme anclado en el pasado, a una política que empezó a desarrollar el gobierno, en la que, insisto, dejó prácticamente afuera en la consulta y en la acción a los otros dos espacios importantes, que eran obviamente el kirchnerismo mayoritario y el propio Massa. Cristina, con su estilo, cuando ya vio que por el diálogo no iba, comenzó a mostrar y a tratar de explicar cuáles eran los errores, desde los funcionarios que no funcionaban hasta el tema de dónde estaba la plata, dónde había que ir a buscar los dólares. Y Massa, a su estilo, y para ser honesto desde el punto de vista intelectual, repasemos, en esos años, busquemos una acción de Massa que haya sido contraria a las políticas del Frente de Todos. No, digo, fue el gran articulador de la Cámara de Diputados para que eso suceda, para que, ejemplo, el impuesto excepcional a las grandes fortunas saliera, digamos. Exactamente. El espacio, la acción del tema relacionado con el tema del monotributo, y una relación dentro del Congreso, eso lo remarca la mayoría del Frente de Todos, por izquierda y por derecha, muy buena, con quien vos lo nombraste recién, el presidente del bloque, Máximo Kirchner, pero también con la vicepresidenta. Y también fue, como señalás, un buen articulador. Entonces, vuelvo a esto y voy a la actualidad. El Frente de Todos fue votado masivamente, atendiendo que era todo un espacio. Yo no estoy muy de acuerdo, y acá vamos al debate, si querés vamos a ir de vuelta, con esta actitud a veces que toman los propios compañeros, o incluso algunos colegas amigos, de ir tan rápido, por ejemplo, en señalar que Massa ocupa el Ministerio de Economía con superpoderes. Si uno repasa lentamente, ministerio por ministerio, y áreas de importancias vitales para la economía, uno se da cuenta que no es así. Primero, hoy hay una nota muy buena que se las recomiendo de Alfredo Zayat al respecto. Pero para los oyentes, para hacerlo de una manera muy simple, Alfredo señala lo siguiente: no es un ministro de superpoderes, son conceptos que van colocando siempre con mucha inteligencia la derecha mediática, la derecha económica, así como estuvo las bolsas de López, así como estuvo la ruta del dinero acá. Enseguida le colocaron, llega Massa, hasta hoy llegué a escuchar que Massa es el presidente de hecho. A ver, hacemos esto, si tengo un poquito de un espacio de tiempo. Dale.
los organismos de control, la totalidad de los organismos de control, me estoy refiriendo a la AFIP, me estoy refiriendo a ARBA, me estoy refiriendo a los controles que se realizan en todo el país en relación a si el campo cumple o no cumple con las medidas, el tema de la evasión, el contrabando, la dirección de puertos del río Paraná, el ANSES, el PAMI, son compañeros dirigentes, funcionarios que funcionaron y que están encuadrados, mejor dicho, dentro del kirchnerismo. Uh-huh. ¿Sí? Que yo sepa, Guado de Pedro, ministro de Interior, está encuadrado dentro de un frente, podemos decirlo sin ningún problema, este tipo de cosas, uh-huh, dentro del kirchnerismo. Que yo sepa, el ministro de Guerra es Jorge Tayana, sí, ¿no? Y el ministro y el titular de la principal provincia en cuanto a cantidad de habitantes, complicaciones, industrias y ganancias del campo se llama Axel Kicillof. sí. Entonces a veces, y acá está el punto, el adelantarnos, a veces cuando las hipercríticas van sobre los cambios o sobre el gobierno, creo que no nos damos cuenta, el tiro va y el boomerang va hacia un lugar y después vuelve hacia el mismo punto. Entonces, yo creo que está reorganizándose un gobierno con un poder real, o sea, con espacios de dirección política y de dirección económica distribuidos con un tinte de realidad. Es decir, ¿cuáles son hoy los dos políticos que tienen, o los dos espacios políticos que tienen una fuerza determinada, pero al mismo tiempo, a lo largo de estos 3 años, han funcionado en general sus principales ministros o intendentes o gobernadores, y están encuadrados dentro de lo que es el kirchnerismo, peronismo, y dentro de lo que es el masismo. Uh-huh. Eso es hoy la constitución del gobierno. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hiper superpoderes? Ahí te acepto la corrección, negro, mirá, te acepto y comparto el criterio. Vos haces una diferencia muy clara, entre lo que eran los superpoderes de Cavallo y este gran ministerio que se le forma, o que se forma ahora en esta reestructuración del gobierno, que va a tener el desafío de encabezar Sergio Massa. No, vos lo que marcás claramente no es lo mismo los superpoderes que supo tener Cavallo con esta reestructuración del gobierno, donde en realidad no le están dando superpoderes a Massa, sino que lo que le están haciendo es ponerlo a cargo de un ministerio de economía, producción y industria, digamos, y ganadería además, pero sin superpoderes. No puede, como hizo Cavallo, tomar decisiones solo. No, y obviamente otra cosa, por supuesto que es importante ese ministerio. No, claro. En la nota de hoy de Alfredo, señala que en realidad esos espacios antes eran secretarías, si vos recordás años atrás, eso eran secretarías. Cuando llega el gobierno del Frente de Todos también abre esas secretarías por 2 razones, para decirlo sin ningún tipo de censura. Una razón porque había que distribuir entre los distintos sectores que ocupaba el Frente espacios de conducción concreta, pero al mismo tiempo porque habían surgido lugares que marcaban una dirección hacia dónde iba el gobierno, desde la Secretaría de Turismo hacia el tema de ser un ministerio, el tema de las obras públicas, el tema de la vivienda, etcétera, etcétera. Pero todo eso antes siempre históricamente estuvo en el Ministerio de Economía. Eso no le quita que llega un hombre, vamos a decirlo así, un cuadro político de peso político, uh-huh, que si se quiere, dentro del Frente de Todos, tiene una inclinación hacia una concepción de derecha. Puedo otorgar eso. Lo que no es que me parece que tenemos que ir más hacia qué está cambiando dentro del Frente de Todos, para mí la última oportunidad, que es, en principio,
todo lo que está ocurriendo, todos los cambios que nosotros estamos viendo, no están siendo hechos, digamos, de una manera ingenua, rápida. Este fue el desarrollo de una serie de discusiones y de análisis que volvieron a tener y que nunca tendrían que haber perdido Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Héctor. Es decir, sí. Pepo Benítez. Del otro lado también te está escuchando Emiliano. Vamos. Emily, ¿escuchás? Sí, perfecto. Sí, como... Querías preguntar vos. Sí, yo quería consultarte cómo ves, porque lo que se ve hasta ahora igual es prematuro, ¿no? Porque recién se anunció, es que no se ven figuras del kirchnerismo saliendo a apoyar abiertamente la designación de Massa. ¿Cómo evaluás que se toma? Mira, bueno, ahí también podríamos ir sobre esta cuestión de si el kirchnerismo o Cristina como conductora de todo un espacio importante dentro del frente, ahí creo que aparece si dice y si no dice no dice. Yo creo que lo están diciendo los hechos. Si la titularidad de la FIP, el órgano de control más grande que pueda existir en Argentina y que puede revertir una acción concreta respecto al tema al campo, a la evasión, a la fuga de capitales y al mismo tiempo al contrabando, queda en manos de uno de los principales dirigentes de Cristina Kirchner. Y la composición del gobierno, insisto, después tranquilo, véanlo, no vamos a aburrir a los oyentes, es mayoritariamente compañeros que son muy allegados a Cristina. Yo creo que no tienen un valor tanto hoy los Twitter de apoyo, sino qué se hace y hacia dónde se va. Entonces, está bien, pero digo, salvo la FIP, que sería una incorporación nueva, sí, de Castañeto, todos los demás funcionarios que vos nombrás están desde diciembre del 2019 en el gobierno. Muchos sí, otros no. Pero justamente entonces, si tienen el poder de determinar la economía del país, como vos decís, porque, digamos, eso es lo que no entiendo. O sea, vos manifestás, todos esos funcionarios, por la importancia que tienen, pueden dirigir el rumbo, digamos, a la economía del país y que no la dirija solo el ministro de Economía. Pero hasta ahora no lo pudieron hacer, porque Guzmán fue hacia otro lado. Claro, pero por eso te fui aclarando que el ministro de Economía anterior, y creo que fue el error político más grande que cometió Alberto Fernández, no voy a dar nombres porque no sirven. No, claro. Creo que tenemos que hablar de políticas, pero lo que quedó claro es que Alberto optó por un camino económico que llevó a Guzmán y que lo llevó a este punto. Es decir, se les señaló muchísimas veces que el acuerdo con el fondo, teniendo casi nada de reservas, era un acuerdo que iba a tener muchísimas complicaciones, y las tuvo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las tres diferencias sustanciales? Son las siguientes. La primera es que las medidas que se van a adoptar, yo voy a adelantar algunas de las que tengo seguro, las están tomando los tres espacios políticos del gobierno. Te diría los dos más fortalecidos, que es el kirchnerismo y que es el masismo. Bueno, entonces te meto ahí, negro, porque me están matando la producción haciéndome señas, pero no quiero perderme eso que acabas de decir. Decime qué puede venir, por lo menos en el corto plazo, en materia de medidas y en materia económica. Yo te voy a decir en corto y mediano plazo. Dale. Vamos a ir desde las más fuertes. Decisión política, esto ya, olvidemos los nombres por un rato, Si se enoja Estados Unidos, no se enoja Estados Unidos. Te estoy diciendo definiciones que se hicieron. Sí. Se va a ingresar al BRICS. El BRICS está China y Rusia. El BRICS tiene su banco propio. No necesitamos nosotros pedirle permiso a nadie para pedir un crédito
un subsidio o lo que sea, al margen de que se nos abre un canal de casi 4.000 millones de personas como potenciales consumidores del proceso de exportación. Ujú. Dos, se le van a dar muchísimos atributos, incorporación de gente a los organismos de control. No va a ser tan fácil hoy sacar de los barcos del río a futuro, no va a ser tan fácil sacar los barcos desde los puertos de Rosario sin que haya un control serio previo del Estado. Ese es el acuerdo realizado. Tercero, va a existir un bono de ayuda a los sectores más damnificados y van a tratar de unir el aumento que les corresponde a los jubilados, digamos formalmente los 4 aumentos que corresponde ahora, también con un bono. Van a dejar paritarias abiertas sin límite. Y no se va a tocar un solo peso en lo que tiene que ver con obras públicas, ciencia y tecnología, industria del conocimiento y lo que son las 4 grandes obras que está realizando el país. Atucha 3, el gasoducto Néstor Kirchner, el dique en Santa Cruz, Cepernic, y la nueva planta de gas en Ushuaia, Tierra del Fuego. ¿Qué significa esto? Llegar a junio, julio, este es el objetivo del año que viene, autofinanciados, no teniendo ningún tipo de necesidad de exportar, ni gas, bueno, petróleo no se exporta, ni gas ni ningún tipo de otro derivado de gas. Final, ¿qué pasa con los sectores más postergados? Ujú. Va a haber un proceso de cambio que es el siguiente y que va a ser rápido. Los planes para las mamás, para los pibes, para el potenciar trabajo, ningún plan se va a bajar. Lo que va a hacer es darse directamente a quienes los tienen que recibir. No va a haber intermediación de planes. Después, si en cada barrio, en cada lugar, en cada provincia, los trabajadores, los vecinos, quienes reciben el plan, quieren adherir a un movimiento social, como si uno se adhiera a un sindicato, lo podrán hacer. Pero no va a haber intermediación de dirigencia. Bien, ahí me tiraste una serie de medidas concretas. No sé, Emiliano, si querés agregar algo vos, pero me parece que como... Ojalá, Sí. no, me parece buenísimo. Ojalá pudiera hacer todo eso. Massa, si hiciera todo eso y funcionara, sería el candidato a presidente del año que viene, ¿no? Lo que me preocupa es que eso vaya en línea con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que recordemos que Massa también apoyó y consiguió los votos Ujú. en diputados para que se apruebe, ¿no? Pero bueno, yo que sé, capaz volvemos- consiguen con el fondo alguna especie de A ver. flexibilización del acuerdo. Hagamos un ejercicio en común para entre nosotros y con los oyentes. Dale. Esto que yo estoy diciendo, ¿son determinaciones de Massa o es un consenso que se logró y un acuerdo que se logró entre las patas principales del gobierno y del frente que está en el gobierno? Es un acuerdo logrado entre las patas del frente y que está actualmente en el gobierno. Ajá. Se constituyó un ámbito de discusión para que cada una de las medidas pasen por los 3 espacios o por la mayoría de los espacios con consulta a las organizaciones sindicales, al resto de los espacios que también integran el frente. Esto es lo nuevo. No es que Massa llega y mañana dice, te doy vaca muerta, el litio y la Antártida al gobierno de los Estados Unidos. Okay. Ahí digamos, veamos también una situación dialéctica. Claro. Tampoco significa que hay ingenuidad en colocar a Massa que tiene buena relación con los Estados Unidos, Ajá. ¿no? Esto que te decía al principio, ¿no? Antes de presentarte, sabemos dónde está el verdadero interés de algunos de Estados Unidos y de algunos sectores y grupos económicos multinacionales, ¿no? Digo, que está ahí en esos 3 lugares que vos recién acabas de detallar muy bien. Por eso las corporaciones mediáticas
fueron el que puso primero, ¿saben cuál fue el medio que puso primero el título y lo puso en el diario? Sabemos, lo vamos a sacar rápido. Y que puso, se designó a Massa, que será un superministro que conducirá los destinos de la Argentina, y más o menos era así. Obviamente el diario Clarín y similar el diario La Nación. Sí, decía Jaureche que para saber dónde ubicarte, cuando tenés alguna duda, mirá lo que dice La Nación y parate enfrente. Exactamente, y te agrego esto. ¿Cómo reaccionaron la oposición ante este proceso? Acá está el punto. Esto es un proceso de unidad. No estamos pidiendo que, a ver, por encuestas, seguramente ustedes con llamado a distintos dirigentes, en sus barrios, con sus amigos, no se estaba pidiendo que se pare un poco el tremendo lío que había dentro del Frente de Todos. O sea, esto sería, Héctor, Pepo, cerramos con esta, Pepo. Sí, cerramos con esta. Un análisis más que nada para cerrar la idea. Esto sería, claramente, es un acuerdo de las tres fuerzas que compone esta coalición. Llámese Cristina, que puso los votos, Alberto Fernando, que tiene la lapicera, por así decirlo, y Massa, que desembarca ahora con estos... Claro, también es voto y estructura. Sería eso. Es un acuerdo. Y es positivo, ponerle política y económicamente, políticamente. A mí entender, por supuesto que hay que dejarlo andar. Hay que dejarlo andar. En principio, si nos remontamos y con eso termino. Yo algo que dije hace un ratito en el programa de radio nuestro, la economía dirige la política o la política la economía. Bueno, según la historia de los gobiernos populares, del peronismo, el propio Néstor Kirchner, la política dirige la economía. La política dirige la economía. Ya hemos pasado, y fue nombrado ahí, ya hemos pasado por muchos técnicos brillantes, muchos tecnócratas brillantes, y el tema es, el Frente de Todos, ¿qué política va a aplicar? ¿Vuelve hacia el proceso inicial, a lo prometido, o vuelve a elementos técnicos? Por supuesto que va a haber tensiones y por supuesto que va a haber problemas. Los hay en el mundo. En Alemania están pidiendo que la gente use leña para no usar gas, imaginémonos acá en Argentina. Claro. Y no es una excusa, es una realidad. Y termino con esto. Pensemos que es un acuerdo político, consensuado, y que después de casi un año y medio, es una locura, un frente que está en el gobierno trabaja con esas tres patas que vos señalás. Por lo tanto, las medidas que salgan son responsabilidad de los tres estados. Bueno, ha sido Héctor Sosa, editor de Motor Económico. Yo decía cuando anuncié que ibas a estar que me incluyo en la lista de tus amigos, así que también es amigo de la casa, y te agradecemos como siempre, Héctor, por atendernos cada vez que te llamamos. No, por nada, a disposición de ustedes cuando quieran. Muchas gracias. Abrazo enorme. Héctor Sosa.